Así tiene que ser, ¿eh? Ya, muy bien. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo es esto? Ya. Listo, ahora sí, empezamos. Esta noche lo que vamos a aprender es lo siguiente. Primero a poder preguntar. Hay un verbo que es el verbo cero estar, kai. Por ejemplo, ¿cómo decimos de dónde eres? Eres, no sé. Anteriores clases, en la clase número 1, en la clase número 2, que son los directos que hemos hecho, hemos aprendido a cómo podemos calificar sobre todo a una persona. Ahora sí está bien, perfecto, listo, muy bien, muchas gracias. Desde ya muchas gracias, Erika. Ni siquiera he hecho nada, ya me están ya donando, muy bien, me parece bien, así da más energía, ¿no ves? Quería coca, pero creo que así no va a ser necesario. Estoy muy animado. Bien. Para las personas que son nuevos aquí en el live, pues aquí aprendemos quechua, pero jugando, ¿ya? Hace rato vi una persona, es que he tenido problemas técnicos, soy nuevo en eso del TikTok y puse un efecto y no lo podía quitar, así es que ya, muy bien. Sin mucho más bla bla, vamos a comenzar. Vamos a aprender primero la dinámica, lo siguiente. Anoto aquí las respuestas, ¿ya? Van a ser tres incisos. Y voy a poner aquí en castellano. ¿Y cuál sería la traducción de esa palabra? Y se ve, ¿no? Aquí, inciso A, inciso B, lo voy a anotar mucho mejor, ¿ya? 1 hora de su tiempo, mi gente, 1 hora de su tiempo. No más, no pido más, 1 hora nada más. Y aquí la cosa es que todos, absolutamente todos, vamos a participar. Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Qué es lo que significa? Inmediatamente vamos comentando, es el inciso A, es el inciso B, nos volvemos locos todos, ¿está bien? Y de esa manera vamos a ir. Ahora, terminamos todo esto. Hay un... Tranquilos pues, todavía no he puesto nada. Hay un grupo, es como un canal de hecho, donde todas las preguntas que voy a poner aquí va a estar ahí en un cuestionario y lo van a poder resolver una vez terminado la clase. Inciso A, dice, tranquilos pues, todavía no he puesto. Bien, vamos, ahí va la primera. Muy bien, listo. Ahora sí, la pregunta que nosotros queremos saber es... Ya, muy bien, vamos, ahora sí. Oye. Vamos eligiendo cuál es el inciso correcto. Adelante, ahora sí podemos empezar a jugar. ¿Cuál es el inciso correcto? No los leo. Inciso A dicen por ahí, otros dicen inciso B, no sé por qué. Inciso A, muy bien. Inciso A, respuesta popular es el inciso A. ¿Alguien dice lo contrario? Inciso B dice por ahí. ¿Cuál es? Algunos ponen A, B, C, no vale eso, solamente vale poner uno. ¿Está bien? Inciso A dice por ahí. Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Cuál es? Vamos participando, todas las personas que estamos aquí conectados. Más de 150 personas estamos conectados, participamos todos. Te amo Messi, dice, cosa que nada que ver, pero ya, luego vamos a... Seguimos. ¿Cuál es? Inciso A, muy bien, inciso A. Inciso A, inciso B, dicen otras personas. Muy bien, creo que ya tenemos la respuesta ganadora y entonces, señoras y señores, damas y caballeros, Warbikuna, Harikuna, Tuku y Masikuna, la respuesta correcta es
El inciso A. ¿Ya? Así es como preguntamos ¿de dónde eres? ¿Está bien? Pero ahora, ¿cómo respondemos a esto? Ayer también hemos aprendido algo. Aunque no era ayer. Ayer anteayer hemos aprendido cómo debemos responder a esta pregunta. Y recuerden que aquí, en esas clases de TikTok que nosotros hacemos, aprendemos jugando. Falta la S. Ah, ¿de dónde R? Es que pues yo hablo así. Tienes razón. Muy bien, ahora sí, ¿no? Gracias. Sucremanta, pero ya, está bien, perfecto. Ño happy sucremanta cani. ¿Qué más tenemos que poner ahí? Guasimanta, dice. Pero ¿qué más tiene que estar ahí? ¿Qué más? Sucremanta Bolivia. Muy bien, Ño happy sucremanta cani, también soy de Sucre, Bolivia. Vamos contestando. Si no sabemos cómo debemos responder, enseguida lo vamos a responder. Enseñarnos groserías en quechua. A ver, te voy a decir una grosería. La más común. Akashiki. Pero vos me estás pidiendo que diga las malas palabras. Ahí está. Dice Claudita La Paz Yachtamanta Cani. Esa es la palabra que vamos a utilizar en esta clase de hoy. Esto. Kanki. Cani. Soy. O sea que el verbo kai, el verbo ser o estar. En este caso vamos a decir yo soy, tú eres, ella o él es. Y eso es lo que vamos a avanzar en esta noche. Sudañez mantakani, hatunapay kukachun sudañez yachtakama, Cochabamba yachtakamampi su hatunapay kukachun. Eso, perfecto. Esa respuesta está mucho mejor. Javier, Cochabamba yachtamantakani. Aunque otras personas enseñan Jochapampa Yachtamantacani, ¿no? Pero yo también soy. O sea, mi intención de mí es enseñar a la gente para que pueda interactuar con las personas, ¿entienden? Para que puedan hablar. Vamos al mercado campesino, vamos a algún lugar donde hablan personas quechohablantes. Ahí es donde tenemos que aplicar el quechua que yo enseño. Dar clases todos los días, vamos a tratar de dar todos los días, pero en este caso estoy ahí como que medio organizando mis tiempos para poder hacer este tipo de clases. Y no solamente vamos a aprender los incisos correctos, sino que también ¿cómo más debemos responder? Por ejemplo, tenemos la primera pregunta, dice Maimanta Kanki, pero también puede ser esto Maimantata Kanki, otra manera de poder preguntar, que solamente se aplica ahí un sufijo que es el sufijo ta, ¿no ve? Maimantata Kanki. Ñoja la pasmanta cani, dice Guatulapaiku Cachu la pasmampis. Alemania manta cani, Alemania manta pacha jarimoashanchi. Ñoja sumaj cachito. Eso, muy bien, ahí está. Eso es lo que está diciendo. Ñoja sumaj cachito warmicani. Eso también lo vamos a hacer, ya más adelante, bien. Vamos a también pasar a la segunda pregunta, pero díganme ustedes, ¿qué significado le dan a la segunda, al segundo inciso? Imataxutiki. Vamos respondiendo. Aplicamos aquí los conocimientos que nosotros tenemos, porque en alguna ocasión lo hemos llevado en la escuela, en el colegio, en la universidad también, ¿no ven? Pero tenemos que recordar aquí. Imataxutiki, algunos dicen por ahí que es, ¿qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yoka Elenita Suti, ya está respondiendo a la pregunta. Muy bien, entonces, esta palabra Imataxutiki, ¿ya? Es en realidad ¿qué te llamas? O también puede ser ¿cuál es tu nombre? En relación a eso, a poder preguntar el nombre, preguntar, ¿ya? Entonces, la respuesta a esta pregunta, Imataxutiki, ya alguien lo decía por ahí. ¿Dónde saber? Lo voy a leer. Suti Elenita, creo que decía, ¿no? Entonces, Ñoja Suti Elenita, Ñoja Suti Wilfredo. ¿Ya? Entonces podemos ir mencionando de esta manera, podemos ir practicando con el segundo inciso. Y Matasuti, que les pregunto a ustedes. Y vamos respondiendo con sus nombres. Vamos practicando. Entonces, que la clase esta sea práctico. Que no sea, pues, responder, tampoco sea, pues, aprender malas palabras nomás, ¿no? Wakauma, ¿qué más dicen? Tablasiki. ¿Qué es quewa? Dice. No sé qué será, pues, quewa. Ewa, eso sí sé, pero no lo voy a decir, porque en quechua les puedo insultar normal, porque TikTok no me reconoce, pero si ya les traduzco eso, posiblemente nos vayan a banear la cuenta, ¿no ven? Ima, ¿qué es?
Ima es qué. Y hay muchas personas que por eso se extrañan, ¿no? ¿Y por qué si es Ima taksutiki es cuál es tu nombre? Es que en quechua tenemos esta manera de preguntar, o alguien conoce otra manera de preguntar cuál es tu nombre. Entonces, a esta pregunta, Ima taksutiki, en castellano podemos traducirlo a cuál es tu nombre, cómo te llamas. Mi abuelo decía cuál es tu gracia. Ya, entonces podemos empezar a preguntar eso. Imainaya es el saludo. ¿Cuál es, Yakari? Joana, muchísimas gracias. Pucatequita para Chimuashan. Ya, muy bien. Entonces pasamos. La respuesta a esto, Ñojasuti. Ya, muy bien, perfecto. Al tercer inciso, pasamos al tercer inciso. ¿Y aquí por qué se está reproduciendo esto? Pasamos al tercer inciso. Imatata Munanki. Imatata Munanki. Vamos. ¿Cuál sería la traducción de esta? Imatata Munanki Wawitai. Imatata Munanki Warmisitai. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Listo? ¿Han visto? Es una manera práctica de poder aprender quechua. ¿Está bien? ¿Estamos bien, no? ¿Así? Bien. Ya sabemos que esto, la pregunta que nosotros estamos queriendo saber en este momento es ¿de dónde eres? ¿Y cómo respondemos a eso? Por ejemplo, yo soy de Sucre. Sucre Mantacani, ¿listo? Y lo hemos hecho en los comentarios también eso. La siguiente pregunta, Imata Sutiki. Ñoja Suti, Wilfredo, Wilfredo Sutija. Tenemos también maneras de poder responder. Yo, por ejemplo, no soy cerrado. Hay personas que, no, el quechua solamente, un solo, que tenemos que hablar un quechua. No, es que tenemos variantes. Hasta aquí en Bolivia hay variantes. La gente que es de Potosí, la gente que es de Cochabamba, la gente que es de Chuquisaca y cierta parte de La Paz, de Oruro, no va a hablar también lo mismo que habla en cierta región. Entonces son variantes, son ciertas riquezas que tiene cada región. ¿Ya? Saludos desde Tarabuco, Ujatu Unapai que cacho en Tarabuco Yaftakama, y Mataru Ashanki, Wauhei, Tatai al Ima. Y ya, podemos responder, ya, muy bien, pasamos a la siguiente, no vamos a salir del tema, ¿está bien? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál será la siguiente pregunta? Tenemos para esta noche exactamente 20 preguntas. Y recién vamos en la primera. Exacto. Pasamos a la siguiente. Una facilita, es sencillita. Van a ver. Y lo que quiero saber es... Ahora sí, vamos jugando, participamos todas las personas que estamos presentes. Exactamente, estamos más de 400 personas. Vamos participando. ¿Cuál es el inciso correcto? Comentamos cuál es el inciso correcto. Comentamos Alex y Mainaya, Waleyachu, Maipi Chingapunki. Comenta cuál es la respuesta correcta. Respuesta popular por 16, por 20, por 23, por 30. Eso, vamos comentando más. El inciso, ¿cuál es el inciso correcto? ¿Cuál es el inciso correcto? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo digo en quechua eres? ¿Cómo digo eres? Kaki dice por ahí, Kanki. Eso, muy bien, vamos comentando. Somos más de 500 personas, mi gente. Vamos comentando todas las personas que están conectadas. Comentamos. Inciso B. Entonces, señoras y señores, Yaktamasis, Munasjar Runakuna, Warmis Karis, Achawarmis, Sumajlojayas. La respuesta correcta es Kanki. Sencillito, ¿no ven? Entonces, en esta clase, en este en vivo, en este live, en esta noche, vamos a aprender acerca de esto. El verbo kai. ¿Y cómo aprendemos? Pues jugando, participando todas las personas. Y las personas quechohablantes que están también en el live, comentan, enseñan también ustedes. No solamente soy yo quien enseña. Aprovechan también para que ustedes también puedan poner en conocimiento, que puedan poner en práctica sus conocimientos, como mi compañero Alex que está ahí. Alex, tienes que también enseñar porque yo sé que sabes.
Bien, pasamos a la siguiente pregunta. A veces me emociono, van a disculpar. Hace rato decíamos, me están invitando a hacer live, pero por ahora vamos a rechazar porque estamos en clases, ¿no ve? Entonces, cuando estamos en clases, nadie nos tiene que interrumpir. La respuesta a esa pregunta que nosotros habíamos hecho hace rato. Voy a ver si han puesto atención o no han puesto atención. Entonces lo que nosotros queremos saber, mi gente, es... Ella es de... ¡Listo! Vamos comentando todas las personas que estamos conectados. Comentamos cuál es el inciso correcto. Comentamos cuál es el inciso correcto. Eso, vamos comentando cuál es el inciso correcto. Comenten cuál es el inciso correcto y qué es lo que quiere decir. Comentamos, jugamos, aprendemos jugando quechua. Eso, vamos comentando. Somos aproximadamente más de casi 500 personas. Vamos, ¿qué están haciendo las demás personas? Vamos comentando. Inciso C, respuesta popular, inciso C hasta ahora. Algunos aún siguen diciendo que es A. Algunos dicen que es B. Algunos dicen que es C. ¿Cuál será la respuesta correcta? Comentamos. Inciso B, inciso C. ¿Cuál es la correcta? ¿Será el inciso B? ¿Será el inciso C? ¿Cuál es la correcta? Respuesta popular, inciso C, con más de 120 respuestas. Emilio, muchísimas gracias. Pachi Wojei. Respuesta C. 131, 133, 136, 140. Respuesta popular, inciso C. Entonces vamos a anotar el inciso C. Muy bien, muchas gracias por su participación. Se nota que quieren aprender y eso me parece genial. Bien, entonces, ¿por qué es el inciso C? ¿Qué es lo que quiere decir? Y como había dicho, la primera pregunta que hemos hecho era justamente de eso. La pregunta decimos, Maimanta Kanki, ¿no ven? En este caso, Maimanta Pai, o Pai Maimantata podemos decir. Ella es de Perú. Pai Perumanta. O la respuesta más acertada a esto sería Pai Perusuyumanta, ¿verdad? Entonces, mencionado también el país. Ella es de Perú. Perfecto, muy bien. Ahora pasamos a la primera, que también es sencillo, ¿verdad? Entonces, siempre que veamos este sufijo manta, de procedencia, de soy de tal lugar, entonces podemos decir que ese sufijo manta es como si estuviera diciendo de tal lugar, mencionando siempre un sitio, y por lo tanto, lo resto pues es algún lugar, por si algunas personas no conocen, digamos que que Puno es un lugar, ¿cierto? Bien, pasamos a la siguiente pregunta, de esa manera aprendemos quechua, mi gente. Hace rato alguien preguntaba, ¿qué es Ewa? Tal vez respondas ahora en quechua.
Y entonces lo que quiero decir es... Listo, vamos comentando, vamos llenando de mensajes. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos comentando. ¿Cuál es el inciso correcto? Vamos comentando las 400 personas que estamos en el live. Comentamos, vamos jugando. Jugando aprendemos esta noche quechua. Eso, comentamos. Comentamos cuál es el inciso correcto. Respuesta popular, hasta ahora tenemos 24 personas. Somos más de 400 personas, casi 500 personas. Vamos comentando. Comentamos cuál es el inciso correcto. Eso, respuesta C. Algunos dicen que es respuesta A. Por más que no sé, comento. ¿Está bien? Comento. Aprendo esta noche cómo se dice. Eso, comentamos. ¿Cuál es el inciso correcto? Algunas personas están reclamando por ahí, pero ahorita vamos a ver. Eso, confío en mí, dice. Vamos. Atinen la pregunta. Si no saben, igual comenten. Y luego van a ver si es correcto o no. Eso, muy bien. Vamos comentando. Ya luego vamos a discutir. Algunas personas dicen, no, eso no estoy de acuerdo con esa respuesta, dice. Sanka, muchas gracias por tu primer regalo. Y llegamos al tiempo. Y entonces la respuesta popular, la respuesta que nos dice la gente es el inciso. El inciso B, dice por ahí. Bien, tenemos el inciso B. Ahora sí, aceptamos reclamos. Ahora sí, aceptamos dudas de las personas que dicen, no es ninguno. Tú estás mintiendo. Y no falta la gente por ahí, ¿no? Que va comentando, traduciendo todas las respuestas. Tampoco sean así. Dejemos que la gente pueda participar. Dejemos que la gente pueda aprender. Tranquilos. Can sería tú y ya van traduciendo incluso todo, palabra por palabra. Muy bien. Me parece bien. Porque también tenemos que enseñar. O sea, aquí enseñamos a las personas que también sabemos quechua, que también sabemos hablar quechua. ¿Verdad? Así es que muy bien. Muy interesante su participación. Eso, muy bien. Perfecto. Ese comentario quería ver. Directamente puede ser Harikani. ¿Por qué lo he puesto de esta manera? Porque también en este caso podemos poner así. Yo soy hombre. Y esto sería la traducción adecuada. Yo, que sería ñoka, ¿ya? Y soy, que sería kani. Y hombre, que sería kari. Pero por lo general no decimos de esa manera, ¿verdad? Decimos soy hombre, no decimos yo soy hombre. Oye, por lo tanto podemos decir ñoka harikani o directamente harikani. A partir de aquí. Lo mismo pasa en este caso. ¿Qué sería si es que una mujer dijera yo soy mujer o soy mujer? Sería el inciso B. Ñoka warmikani. Y el inciso A, ¿cuál sería su traducción? Ahora sí comentamos, participamos. Alguien tuta waukei, alguien tuta cachun kapapis waukei. ¿Qué sería el inciso A? ¿Cuál sería la traducción del inciso A? Tú eres hombre, yo soy, ya, exacto, eso también. Yo soy una mujer, esta es la traducción aquí, por eso. Cuando aprendan quechua, mi gente, no se encierren solamente con una traducción, nunca jamás hay que encerrarnos con una sola traducción, porque puede dar un significado también diferente. ¿Está bien? Cuando digo, por ejemplo, yo kawarmikani, que sería yo soy mujer, o también puede ser yo soy una mujer. ¿Está bien? También tiene ese significado. Entonces, kan harikanki, tú eres hombre. Ñoka warmikani, yo soy mujer, o yo soy una mujer, o directamente yo soy mujer. O soy mujer. Tercera, el inciso C, ñoka harikani, yo soy hombre, o directamente soy hombre. ¿Está bien? Yo siendo de Cochabamba y no sé quechua, dice.
No eres el único, no eres el único, no te sientas mal, porque estamos para aprender, en esta vida estamos para eso. Si algo no sabemos, estamos para poder aprender. Y la cosa aquí también es pues aprender de una manera que sea pues, ¿cómo te digo? Me refiero sobre todo a la metodología que tienen los docentes, ¿no? Comente las personas que están en universidades, están en colegios, están en la normal, por ejemplo, ¿cómo les enseña? ¿Les gusta cómo les enseña o qué dificultades tienen? Yo menos ni lo entiendo, dice. Mucha gente de Cochabamba. Saludos a la yachta. Ujatuna paiku yachtacaman. Cochabamba yachtacaman. Muy bien, seguimos. Tenemos todavía muchas preguntas que para poder responder y lo vamos a aprender jugando. Esta me gusta. Van a ver cómo es. Y es también parte de una canción, y lo vamos a cantar después de terminar esto. ¿Cómo diría yo soy tu hombre? Dice. A ver, ¿cómo sería? Ayudemos a responder. Dice, ¿cómo diría yo soy tu hombre? Enseguida vamos a jugar. Y lo que quiero saber es... Listo, eres como una flor. ¿Cómo digo en ese en quechua? Vamos comentando, vamos participando, mi gente. ¿Cuál es el inciso correcto? No los leo, vamos comentando. Ñoka Kariki Kani dice, exacto, muy bien. Ñoka Kariki Kani sería de esa manera. Vamos respondiendo. ¿Cuál es el inciso correcto? Inciso B dicen por ahí. Respuesta popular. Sanka, Pachi, muchas gracias. Tenemos un objetivo, mi gente. También tenemos que cumplir eso. Sanka, Pachi. Respuesta popular. Tenemos por 20. Por 21. Por 23. Pachi, Sanka. Eso, muy bien. Vamos comentando. Somos aproximadamente casi 500 personas. Si no sé, igual comento el inciso. Luego vamos a aprender. Esta noche aprendemos quechua. Aprendemos a decir yo soy, tú eres. Muchas gracias, Sanka. Gracias. Chay saritata palichimohanki. Ayu saritata guaycokunaipa. Mutisituta chulakunaipa. Eso, muy bien. Dice respuesta A, dice respuesta B, respuesta C. ¿Cuál será el correcto? Quillachaucama Wobay, dice. Huacuticama, Quillachaucama. Respuesta B es la más popular. ¿Cuál será? Vamos comentando, vamos participando. Somos casi 500 personas. Participamos. Si no sé, igual comento. Luego vamos a aprender, luego vamos a corregir los errores. Eso, muy bien. Vamos. Sigamos comentando. Algunos dicen por ahí no es ninguno. Si no podemos anotar aquí A, B, C, D. Ya, ninguno, digamos. ¿Quiénes dicen inciso D? Algunos dicen que es inciso D. Por si acaso para esas personas también ponemos el inciso D. Respuesta popular. Inciso... Inciso C. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Entonces, si queremos decir eres como una flor, tú, caballero, tú que eres todo un poeta, cuando vuelvas a tu casa o si estás en tu casa, si tienes a tu esposa ahí, dile esto. Y Kajina Kanki. Y dale un beso. ¿Está bien? Entonces también en esta noche vamos a ser unos poetas. Vamos a decir algunas palabras en quechua. Claro que sí. Chay munas kawar visitu ikiman kay miski parlaisitu esta parlarinki. Hina kanka. Hinachu manachu.
Ikajina kanki niriyan. Eso, muy bien. Hina, ¿qué era? Ya, muy bien, buena pregunta. Entonces, cuando decimos Hina, estamos haciendo mención a esto. Eres como... Y cuando digo eres, estoy diciendo kanki. Y eso es el objetivo de esta clase, de esta noche, que nosotros sepamos decir o sepamos utilizar el verbo kai en tiempo presente. ¿Está bien? Entonces, no solamente estamos jugando, no solamente estamos adivinando cuál de estas opciones es la correcta, sino que también vamos a aprender. Por eso, esta noche nos vamos cargados de conocimiento en quechua. ¿Está bien? Pero una cosa es que después de estas clases nos podemos unir al grupo de WhatsApp que tenemos, donde les voy a enviar todas las preguntas y ustedes van a poder responderlo. Son 20 preguntas que lo van a poder responder aproximadamente en 1 minuto, 2 minutos de su tiempo y ya está. Muy bien. Pasamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la traducción de la primera pregunta? ¿Quién es el capísimo que me puede responder? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál es la traducción del inciso A? Eres como el viento, dice. ¿Ya? ¿Han escuchado la canción de Urpilay? No recuerdo de quién es. Y eso creo que está sonando esa canción. No es esa. A ver, dice la canción dice de la siguiente manera. Guairajina kanki, tikajina kanki. Amy, muchísimas gracias. Guairajina kanki, tikajina kanki, Urpilay, son koyokopi, no capaz kaiki. No sé de quién es la canción, pero también vamos a aprender con canciones, claro que sí, ¿por qué no? Guairajina kanki, tikajina kanki. Por eso les decía, gracias Amy. Esta noche no solamente aprendemos quechua, sino que también aprendemos a ser todos unos poetas, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. La tercera, inciso C, ¿qué es lo que quiere decir? Inciso C. Inciso C, ¿qué es lo que quiere decir? Eres como mi mamá. Exacto, muy bien. Porque hay personas también que aquí saben quechua, pero a la vez también hay personas que les interesa aprender quechua. ¿Y por qué nos debería interesar? Es que es necesario. ¿Por qué? Porque de repente eres un profesional y como profesional también tienes que interactuar con personas que, de acuerdo a la región donde estés, ¿no? Por ejemplo, si hay regiones donde hablan quechua, pues tienes que interactuar con la gente. Entonces eso que sea el motivo suficiente para que uno pueda aprender quechua. Algunos dicen, no, ¿para qué me sirve quechua? ¿Para qué? Si es mejor que aprenda inglés, ¿para qué voy a estar perdiendo mi tiempo? Para mí lo que me interesa es eso. Que tú aprendas para poder interactuar con la gente. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Una hora de clase. Recuerden que las repeticiones y todo eso van a poder encontrarlo en mi canal de YouTube. Y así también les voy a pasar por el grupo el cuestionario completo de lo que estamos haciendo esta noche. Ahora sí. Algo que nos decía siempre la mamá de las personas que sus mamás saben quechua, hay algo que siempre les decía, y vamos a decir eso. No vale traducir. Y lo que quiero saber, señoras y señores, es
Listo, ahora sí, llenamos con los comentarios cuál es la opción correcta. Participamos, ¿cuál es la opción correcta? Vamos comentando. Somos más de 400 personas, comentamos. Si no sé, igual, comento. Quizá lo atino. Ahora, si no, pues voy a aprender. Respuesta popular por 18, por 20, por 22, por 23. Comentamos. ¿Cuál es la opción? Eso, vamos comentando. ¿Cuál es? Comentamos, dice inciso C, inciso B. Otros dicen inciso B, pero ¿cuál es la correcta? Otros dicen, es el inciso B, parece, pero está mal escrito. Ahorita vamos a ver si está mal escrito. Y tú también vas escribiendo por qué estará mal escrito. ¿Cuál será el problema? Eso, vamos comentando. Damos un momento más para poder participar. Comentamos, ¿cuál es la opción correcta? Bebé. Para las personas que dicen también, ninguna de las anteriores tenemos esa opción igual. ¿Cuántos dicen que es ninguna? Inciso D. Damos unos minutos más para poder ver cuál es la opción correcta. Está mal escrita, dice, el dinámico. Vamos escribiendo igual, ¿por qué estará mal escrito? Comentaremos. Justificaremos nuestra respuesta. Jimmy, muchísimas gracias. Justificaremos la respuesta. ¿Por qué estará mal escrito? ¿Por qué dirás que está mal escrito? Las personas, y no eres el único, hay muchas personas también que dicen, no, está mal escrito, creo que es la B, pero está mal escrito. ¿Qué tipo de quechua es? Quechua de Bolivia, de la variante sureña. Estamos con ese quechua. Inciso B. ¿Qué es canqui? Hace rato hemos aprendido qué es canqui. Canqui. Eres. No se lee bien, ¿verdad? Pero igual, es eres. Canqui, eres. Quechua cochalo. No hay quechua cochal bueno, de hecho sí, pero lo que pasa es lo siguiente, es que tenemos ciertas particularidades dependiendo de la región. Por eso hay ciertas cositas como que hay personas que dicen, y las personas quechohablantes somos así. Les cuento una cosa. Yo también en algún momento lo he sido así. Cuando vemos que algo no nos cuadra, cuando vemos que algo no está bien, como nosotros sabemos, en ese momento nos volvemos todos unos como tipo maju, ¿no ven? Entonces decimos, ¿cómo que qué está hablando? Y empezamos a comentar y empezamos a decir cosas. Y es porque nosotros nos ponemos celosos de lo que nosotros sabemos y hay personas que de repente lo están haciendo mal. Pero muchas veces podemos estar también equivocados. ¿Está bien? Y como ahora decía, ¿no? Entonces, la respuesta popular, inciso B. Primero vamos a ver eso. Luego vamos a seguir peleando. Inciso B, muy bien. Muchas gracias a las personas que han participado. Ahora sí, nos vamos a chasquear con las personas que han dicho que está mal. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En Bolivia, vamos a hablar de Bolivia. ¿Qué es lo que pasa? Perú, Bolivia y entre otros países. Tenemos un sistema, una normativa, está reglamentado todo esto. Y entonces yo por lo general no respeto muchas cosas porque dificultan a las personas para que puedan aprender. Pero hay algo que sí tomo en cuenta y es las vocales, que sería la vocal A, la vocal I y la vocal U. Son las tres vocales que se toma en cuenta dentro del alfabeto, dentro del abecedario quechua oficial aquí en Bolivia. Cosa que yo tampoco estoy de acuerdo, mi gente, que las personas que están comentando, ¿por qué estás escribiendo con esa I? Si es ella, sé que es ella, yo sé, yo lo sé, no me hagas entender, no me pongas comentarios, no, bueno, sí pon los comentarios, pero yo sé que es ella, pero ¿cuál es el problema? Es que lamentablemente es una traba, la verdad, para las personas que están aprendiendo, eso de que tiene que ser con la I, con la U, y cuando cambia, cuando está con esta consonante, y luego con esta otra consonante que es la
la K, luego que es la consonante K, y esta otra, lo que estamos viendo aquí, la consonante K, al tener un contacto directo con estas consonantes es cuando cambia, o sea, la vocal I va a cambiar a la vocal E, y la vocal U va a cambiar a la vocal U, o digo, la vocal U a la vocal O. ¿Está bien? Eso es en cuanto a los fonemas vocálicos que se manejan en quechua. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Runamasi. Ama piñacuichu, ¿ya? Yo estoy de acuerdo contigo porque debería utilizarse las 5 vocales como tal, como nosotros pronunciamos. Pero esa es la explicación. Amaña piñacuichu, ¿ya? Tranquilízate nomás, anda, tomate agüita. Bien, vamos a seguir. Ya que nos hemos peleado, porque hay muchas personas que decían, no, es la B, pero está mal, te voy a denunciar así por poco más, ¿vale? Ya, entonces, nosotros conocemos también estas 3 palabras, Amayuya Bakeya Masua, por una canción. Amayuya Amakeya. ¿No ve? ¿De quién es la canción? ¿De quién es esa canción? Jeshuari Maininche. Luzmila Carpio, perfecto, muy bien. La canción de Luzmila Carpio también nos enseña esto. De Calamarca, dice. Creo que Calamarca también la canta. Para las personas que están interesados en poder saber cuáles son las canciones en quechua que tenemos de artistas bolivianos, tenemos un video en mi canal de YouTube, si quieren lo pueden ir a visitar. Ahí tenemos exactamente casi como más de 54 canciones en quechua. ¿Está bien? Lo pueden ir a ver. Los carcas, dice. No, los carcas no. Se cantan en quechua, pero los carcas no cantan eso de Amayuya Bakeya Masua. A menos que yo no lo haya escuchado, tal vez sea un tema nuevo. Profe, ¿qué día es las clases? A este paso creo que una vez a la semana. No sé, perdón, dice, no pasa nada. Norte Potosí Bante y Menaya, Norte Potosí Casan. O Aleyachi, Menate Casanquichi, Norte Potosí. Alliancho. Calamarca, dicen otros por ahí. Entonces eso, Ancha Yuya Kanki, eres muy mentiroso. La segunda, Ancha Keya Kanki, eres muy flojo o eres muy perezoso. Tercera, Ancha Sua Kanki, eres muy ladrón. Eres muy mentiroso. Esto también, eres muy mentiroso, también puede ser, eres muy perezoso, eres muy ocioso. No solamente eres flojo. Tienen que entender eso. Y Mainaya, profe, Pitach Napaikuriwashan, Yerlinda, Walehya, Kanri, Mainaya Kashanki, Maipitach Kashanki. Para la siguiente clase, eso es lo que vamos a aprender, lo que estoy diciendo ahorita. Y Mainaya Kashanki, Walehyachu, Maipitach Kashanki, Sukrayahtapi Kashani, no sé, pues, no se me ocurre otros lugares. Ya. Vamos a seguir con nuestra clase. Y entonces lo que ahora quiero decir es... Recuerden que estamos en esta noche practicando el verbo ser o estar, que es kai, y vamos a hacer ejercicios en relación a eso. Anteriores clases hemos visto lo que son los adjetivos calificativos, como digo, estás gordo, estás flaco, estás bonito, estás hermoso, ella o él es una buena persona, y es ahora donde vamos a decir eso, vamos a aprender a calificar, vamos a decir, tú eres así, él es así, o ella es así, o ella es de tal, o tú eres de tal lugar, y así. ¿Que ya no es Luna? Ya, vamos a también responder ciertas dudas que tenemos. Quilla. ¿Tenemos diferencia? Claro que sí. Pronunciación de la primera. Quilla. Es una consonante aspirada. La primera, quilla. Normal, como si en castellano estuviéramos diciendo quilla, digamos, así, ¿ya? Esto no es complicado. Tómale captura para la próxima, dice. Ya, sin discutir nomás, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, esa parte igual.
Si quieren saber, no sé, cómo tengo que aprender la pronunciación correcta, también tenemos videos en YouTube. Si quieren pueden ir a verlo. Pueden dejar su me gusta, su comentario, algún reclamo que tengan. O tal vez alguna sugerencia. Porque estoy abierto a sugerencias. No soy una persona cerrada porque les cuento una cosa. En anteriores ocasiones he tenido la oportunidad de poder discutir con ciertas personas que son profesores de quechua. Y era muy cerrado. No, 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 ¿qué te pasa? Hasta desde el mismo estado, desde la IPLC como tal. Cerrados total. No son capaces de decir, no, estás enseñando así, otra que chala, ya metele hermano, no, nada. Si no enseñas así como yo te digo, olvídate. Y además me tienes que dar obviamente money. Pero así es, ¿no? Todo. ¿Qué vamos a hacer? No voy a renegar tanto, ¿ya? Ama piña kusha, sino ja, manaja, guanipuimam, ¿sí? Ahora sí, para esas personas, lo que les quiero decir es esto, y lo voy a anotar aquí. Y entonces, la palabra que quiero traducir es... ¡Listo! Los leo. ¿Cuál es el inciso correcto? Comentamos cuál es el inciso correcto. Inciso A, inciso B, inciso C. El peregrino. Mándame mensajito luego y tenemos que hablar de eso. Muchísimas gracias por tu comentario, de verdad. Si hay gente que piensa así, me alegro muchísimo. Respuesta popular por 20 por 23. ¿Cuál es el inciso correcto? ¿Cuál es el inciso correcto? Algunos dicen inciso A, inciso B, inciso C. Si quieren también se los pongo el inciso D para las personas que dicen ninguno porque está mal escrito. También tienen para estas personas, también vamos a dar paso a esas personas que solamente quieren, digamos, no sé, decir cosas contradecir, ¿verdad? Pero a veces también tienen razón, claro. Dicen inciso C, dicen inciso B, también dicen inciso D, perfecto. Respuesta popular por 33, por 35, por 36, por 37. Somos más de 500 personas, ¿por qué no estamos comentando? Vamos comentando, mi gente, comentamos. Así también vamos a compartir este live a las personas que les vaya a interesar. ¿Está bien? Vamos comentando y también compartiendo a las personas. Aprovechamos eso. Un TikTok educativo, un live educativo. Que TikTok no solamente sea para entretenimiento, que no solamente sea contenido basura, sino que también sea para poder educarse un momento. Hola, vine a aprender, dice. Muchísimas gracias por venir a aprender. Yo estoy feliz porque haya gente que quiera aprender. Inciso A. Inciso A. Eso, la respuesta popular es inciso A. Pero también dicen inciso C. ¿Cuál será la correcta? Ni en mis clases comentaba tanto así. Dice, claro, porque así tienen que ser las clases. La metodología de enseñanza tiene que ser de esa manera. Merlot Santi, muchísimas gracias. Gracias por su regalito. Tenemos un objetivo también. Estoy recolectando maíz para que me pueda cocinar. No tenemos ni una arroba. Apenas tenemos 2 kilos, mi gente. 2 kilitos tenemos apenas. 2 kilitos de maíz. ¿Cuál es el inciso correcto? ¿No puedes escuchar, dices?
Me estoy yendo muy al fondo, ya muy bien, me voy a acercar entonces un poquito más. Vamos comentando, mi gente, cuál es el inciso correcto. Inciso A, inciso B, inciso C. Lo voy a acercar un poquito más mejor. Tal vez no me escuchan, ¿no ven? Quiero que me escuchen. ¿Cuál es el inciso correcto? Laura Lima, muchísimas gracias por aportar a nuestra arroba de maíz. Estamos recolectando maíz para que me haga muticito. Muticituta mikunaypaj. Kisitutawan. Rocío, muchísimas gracias, Jimmy. Muchísimas gracias por aportar esas mazorquitas. Gracias, gracias, gracias. Entonces, señoras y señores, Karis, Warmis, Wawakuna, Warmikuna, Tukuiruna Masikuna, la respuesta correcta es, suenan los tambores. ¿Cuál creen que es? Vamos atentos, si lo hemos atinado o no lo hemos atinado. Y también vamos a dar el gustito a otras. Salomé, muchísimas gracias. Vamos a dar también el gustito a otras personas que dicen, no, ese no es el inciso D, ninguno es, este cuate está enseñando mal. Si están diciendo eso, pues ya, venida por mí, como alguien por ahí dice, ¿no ven? Inciso A, ya basta. Basta, Freezer, de una vez pon la respuesta, dice. Bien, entonces, el inciso A es el correcto, señoras y señores. Ya, pero no me veo yo, pues. También me tengo que ver, ¿no ve? Listo. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. Ancha Sahra Kanki. Y hace rato comentaban. Ahora sí podemos empezar a comentar. Ancha Sahra Kanki. Ancha Sahra Kanki apura y dice, ya, muy bien, muchísimas gracias también por tu comentario. Sí, tal vez estoy tardando un poquito más, ¿no? Es que también pues me estoy emocionando, pues déjame que me emocione un rato. Hola Will, soy Dani, dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Mainaya, Waleyacho, Maipica Yankee. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. Y las otras preguntas, perdón, los otros incisos, ¿qué es lo que quiere decir? Gracias, gracias, muchas gracias, Jimmy. Lo vamos a seguir a Jimmy, ¿ya? ¿Dónde está mi amigo Jimmy? Muchas gracias, Jimmy, muchas gracias por tu aporte. Estamos recolectando también maíz. ¿Qué es lo que quiere decir el inciso B? Eres muy bonita, muy bien, pero ¿qué más puede ser aparte de bonita? ¿Qué más puede ser aparte de bonita o bonito? Salomé, muchísimas gracias. Hola Yachachi y Mainaya. Por si acaso en quechua no tenemos un hola. Ese hola que nosotros decimos en quechua es directamente Imainaya, Imainaya Kashanki. Es decir, ¿cómo estás? Se imaginan, o sea, no se imaginan, sino que es mucha la diferencia. Cuando nosotros en castellano hablamos, nuestra forma de hablar es frío. Mientras en quechua, cuando hablamos, es más una vida de reciprocidad. Es preguntarle cómo estás directamente. Esa es la manera de saludar. Eres muy bueno. Muchas gracias. A mí me está diciendo eres muy bueno. Gracias. Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Ya? El inciso B. Eres muy bueno. Eres muy bueno. No solamente eres bonita o eres bonito, sino que también eres muy bueno. Pero a la vez, Amara Piñacuchichu, ya, Runa Masikuna, no solamente puede ser eres bueno, sino que también eres muy hermosa, eres muy hermoso. En quechua no tenemos género, no hay una cosa que podamos decir al hombre, no sé, decir bonito. Para los dos géneros lo mismo. Cacha, si decimos cacha es para hombre y para mujer, ¿ya? Es lo mismo. Entonces podemos decir, eres muy bonito, eres muy bonita. A la vez también, en este caso, achakanki, eres muy bueno. Pensé que me estabas diciendo a mí, pero resulta que estabas traduciendo eso. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se pronuncia el B? Achakanki, achakanki. Millaikanki, ¿o qué pasa pues, amigo? Amaginataka niwaichu. Piñar Bakusinoja. Warmi, otra pregunta. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Mi gente ya no tiene paciencia. Sagra Kanki, eres malo o mala. Eso va para ti. ¿Qué me has dicho? Pasa a la otra pregunta, ya no te soporto. Ancha Sagra Kanki. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. No sé qué cosas tendrán que hacer, pues, ¿por qué están apurados? Maimat Rinaikitian.
Vamos con la siguiente pregunta. Atentos. Y lo que nosotros queremos saber es lo siguiente. Yo soy alto. Bueno, yo no soy alto, ¿no? Pero es la pregunta. Vamos comentando cuál es el inciso correcto. Decimos A, B, C. ¿Cuál será la correcta? Leo los comentarios. ¿Cuál es la respuesta popular? ¿Qué dice la gente? Participamos, más de 500 personas estamos, vamos participando. Si no sé, igual anoto. Voy a anotar cuál es el inciso correcto. Y quizá lo puedo atinar, ¿no? Chakikuashan. Bien, vamos comentando. ¿Cómo se pronuncia? Enseguida vamos a decir, primero vamos comentando. ¿Cuál es la opción correcta? Damos un tiempo aproximadamente como de 1 minuto. Vamos comentando porque aquí nuestra gente no tiene paciencia. Dice, pasemos a la siguiente pregunta. Salomé, muchísimas gracias por tu donación. Comentamos. ¿Cuál es el inciso correcto? Después de eso vamos a reclamar. Por ahora comentamos cuál es la opción correcta. Es la letra B, dicen por ahí. Algunos dicen que es la C. ¿Cuál será la correcta? Otros ya andan traduciendo la respuesta. Qué graves que son. María. Ya. Muchas gracias, Ivalia. Muchas gracias. Está bien. Comentamos cuál es la opción correcta. Vamos comentando. Aproximadamente tenemos media hora más para poder pasar clases. Porque pasamos clases de quechua a lo divertido. Porque nosotros aprendemos jugando, claro que sí. Y recuerden que después de las clases nos unimos en el link de mi perfil para poder entrar al grupo de WhatsApp, donde les voy a enviar todas las preguntas que lo pueden ver en esta hora que vamos a tener de clase. ¿A qué hora enseñas? A partir de las 9 de la noche, hora Bolivia. Entonces, señoras y señores, si nadie más quiere comentar, suenan los tambores. La respuesta correcta es... Yo soy pequeño, dice. La respuesta correcta es, señoras y señores, qué fácil, dice. Claro, tú sabes, pues, para ti es fácil. Por eso también, es que aprender quechua es fácil. El problema es que las personas que enseñan en otras instituciones, es que te hacen muy difícil. A mí también me envían. Viviana, muchísimas gracias, Pachi, por tus regalos. Me envían, ¿cómo te digo? Sus tareas. Hasta yo me complico, digo, pucha, ¿en serio? Gracias, Viviana. Gracias. ¿Por qué les dan así tareas tan difíciles, digo? No es fácil aprender quechua. No, el problema es cómo te lo enseñan. Eso es lo complicado. Por eso yo siempre digo, mejorar la metodología que tienen para poder enseñar. Es que cuando aprendemos así, cuando aprendemos cantando, cuando aprendemos jugando, pues se nos queda por lo menos algo. ¿No ve? Entonces el problema es que las personas que enseñan quechua, instituciones privadas, sean públicas, es que son malísimos enseñando, de verdad. Su metodología, como para tirar al suelo y decir, por favor, ya pues, ¿no ve? Es el alto. Y muy bien, antes que comenten, ¿no ve? Hay una persona que es muy impaciente por ahí, dicen, ya pues, chucha, ¿cómo es? Muy bien, vamos. La respuesta ganadora, señoras y señores, es... el inciso B. El inciso B, señoras y señores, es el ganador. Ahora sí vamos a traducir el inciso A. Aunque hay una persona que ya lo ha enviado toda la respuesta y ha dicho, el inciso A es esto, el inciso B es esto, el inciso C es esto. Pero, ¿qué es el inciso A? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el inciso A? Por ahora,
estoy dando solamente clases particulares, pero podemos hacer lo siguiente. Las personas que son de universidad, que están en ese proceso de formación, muy bien, soy pequeño, el inciso A. Las personas que están en proceso de formación, están aprendiendo en la normal, o sean de área social o temas de educación, escríbanme. ¿Ya? ¿Qué temas son los que les inquieta o lo que no pueden resolver? Tenemos una plataforma donde también podemos aprender, es como una aplicación, ¿ya? Además de eso, si hay problemas similares, puedo yo de alguna manera sacarme tiempito o un fin de semana podemos aprovechar para poder repasar. ¿Está bien? Porque a mí me interesa eso. En pandemia, si no me equivoco, me enteraba, ¿no?, de que en los colegios había profesores que enseñaban con quechua que no era de nuestro país, que no era de nuestro contexto. ¿Ya? Entonces, llegábamos hasta eso. ¿Por qué? A ver, o sea, ni siquiera se ponían a pensar en eso del ministerio. Así es que me interesa poder enseñar a las personas, sobre todo que están en la normal. Bien, muy bien. Mi plataforma les paso por WhatsApp, ¿saben? Únanse al link que tenemos o visiten mi canal de YouTube, ya aprovechando, ¿no? Wilfito y Achachi, mi canal. Bien, la tercera, Pai Hatun, él o ella es grande. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Recuerden que estamos recolectando una arroba de maíz. Tenemos un objetivo por ahí, una arrobita de maíz. Ya sería pues lindo, ¿no? Porque ya dejaban años, para que me pueda cocinar. Bien, ahora sí. ¿Dónde está el marcador? Muchas gracias, Jimmy, muchas gracias. Nos están donando por ahí mazorquitas de maíz. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Pachi. Pachi, Jimmy, Pachi. Entonces la siguiente pregunta es... Atentos. Borrador. Y lo que quiero saber es... Listo, vamos comentando, vamos comentando, nos leo en los comentarios cuál será el inciso correcto. Él es una buena persona. Vamos comentando, cuál es el inciso correcto. Somos aproximadamente más de 460 personas. Vamos comentando cuál es el inciso correcto. Comentamos, respuesta popular por 11, por 14. Comentamos, ¿cuál es el inciso correcto? ¿Será la C? Dice por ahí. ¿Será la A? Si no sabemos, igual comentamos. Si estamos en dudas, parece que es la A, parece que es la B. Igual comentamos. Inciso A, Paika Hatunruna. Inciso B, Paika Millairuna. Inciso C, Paika Acharruna. ¿Cuál será la opción correcta? Sin duda es la A, dice por ahí. Algunos estamos muy seguros, pero otros dicen que es la respuesta C. Otros dicen que es la A. ¿Cuál será? Tenemos dos. Respuesta A, respuesta B. ¿Cuál será la correcta? Vamos comentando, ayudamos a otras personas. Somos más de 500 personas, vamos comentando. ¿Con qué nombre estás en YouTube? Dice Wilfito y Achachi. Con ese nombre estoy, mi gente.
Wilfito y Achachi en YouTube. Pueden ir a ver, tenemos diferentes tipos de material para poder aprender. Aprendemos con canciones, en YouTube tenemos con canciones. La canción de Sabia Andina, para la siguiente semana sale con la canción de Francisquita. Mayupata Francisquita, Yuyari con Cascaiquita. Hasta que comenten, yo se los canto una canción, vamos comentando, vamos comentando. ¿Cuál será la opción correcta? Paeka Sumahruna dice por ahí. También tenemos gente que por ahí es grosera, ¿no? Gente grosera también tenemos, no falta gente así. Ninguna, ya, muy bien. Hay también personas que dicen, no, es ninguna. También damos el gustito en este live a las personas que nos contradicen, que son unos contreras, ¿no ven? Entonces vamos a poner también para ellos. Ninguna. Ahí está, ahí tienes también una opción para que tú también puedas comentar y te puedas también sentir feliz, ¿no? ¿Por qué no me toman en cuenta? Ya, ahí está, ahí te pongo el inciso D, ninguna. Inciso C, inciso A, estamos en esa, entre las dos, inciso A e inciso C. ¿Cuál será la correcta? Si estamos dudando, igual comentamos. Siento que es A, dice. Bueno, te lo puedo decir, ¿no? Hay un amigo que dice Runtu y Nanawan. ¿Qué será? ¿Qué estará diciendo mi amigo? Pero no lo comenten. Las personas que entienden el tema, pues muy bien. Me parece bien. Dice que le está nanando su Runtu. Dice ninguna. ¿Será ninguna? ¿Será la C? ¿Será la A? Vamos, cerramos la respuesta en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta, señoras y señores, es: él es buena persona. Respuesta C. Ahora sí, aceptamos reclamos, aceptamos observaciones. A ver qué dicen los haters. Vamos, damos espacio, porque aquí hay espacio para todas las personas. Para las personas que quieren aprender, para las personas que no sé, que quieren reclamar. La vida es, seguramente dice Bella, ¿no? Eso, muy bien, muchas gracias. La vida es bella. Supongo que dice eso. Gracias, gracias, gracias. Mentira, Cacha es hermosa, dicen. Muy bien, vamos comentando. ¿Qué más dicen? Suma y es bonita, claro, Suma también. Vamos a aclarar eso. ¿Está bien? Vamos a aclarar, no se preocupen, no se preocupen. Cacha es bonito. Hace rato también hablábamos de esto. Suma. Hay una cosa, cuando decimos cacha, nos referimos a lo estético, ¿verdad? Cachawarmi, pachiche, haikimanta. Decimos eso. Estamos hablando de un quechua más boliviano, en un contexto boliviano. ¿Está bien? Cuando decimos cacha, nos referimos a eso. Hermoso, hermosa, lindo, eres bello, bella. Pero a la vez nos referimos a una persona que es agradable. Y no lo digo yo, sino que también dicen los registros que tenemos, los diccionarios que hay en Bolivia, tanto del Ministerio de Educación y lo demás. Entonces, podemos también utilizar. Pero a la vez, ¿qué es lo que utilizamos? La palabra suma. Paeka sumahwarmi, paeka sumahkari, paeka sumahruna. En este caso también nos referimos a una cualidad de una persona que es bien, que es bueno, que es excelente. Nos referimos también a eso. Así es que mi gente que está comentando eso, también les doy la razón, también se puede utilizar. Yo no voy a decir, no, que estás equivocado, ¿qué te pasa? Salite de mi live. No, es que también es válido, también es válido. Bueno, hablando de eso, les voy a facilitar los diccionarios que yo tengo. Pero únanse al grupo de WhatsApp que está en mi perfil. Únanse y les voy a pasar todos los diccionarios para que ustedes también puedan revisarlo y digan, a ver si el Wilfito está equivocando, ¿no? Lo voy a buscar. Gracias por la aclaración. No, pues a ustedes. No, me gusta a mí que comenten, que digan, no, pues ¿por qué hay gente? Primero decimos,
todo resolvemos, luego damos paso a los haters, como se les dice, ¿no ve? A las personas que, pucha, pues quieren, sí o sí quieren pues tener una vida. A ver, vamos a desactivar por ahora invitaciones, porque estamos aprendiendo, porque estamos dando clases, ¿no ve? Obviamente. ¿Ya? Tenemos diccionarios en quechua. Bien, vamos, seguimos con la siguiente pregunta. Pero no hemos traducido las demás. Paikahatun runa, ¿qué quiere decir? Paikahatun runa. Participamos ahora. Ahora damos paso a las personas que quieren enseñar. ¿Está bien? Damos paso a las personas que quieren enseñar. Primero damos paso a las personas que quieren aprender. Segundo vamos a dar paso a las personas que quieren enseñar. Y tercero, recién a los haters vamos a dar paso a las personas que quieren reclamar. Es una persona grande, es una persona alta. Muy bien. Eres alto, también puede ser. Muy bien. Significado de milla. Y pasamos a la segunda, al inciso B. ¿Qué es lo que quiere decir paika milla y runa? ¿Qué quiero decir paika milla y runa? Milla y runa. ¿Qué quiero decir con eso? Inciso B. Gracias por participar en el inciso A, las personas que han traducido. Comentamos el conocimiento que tenemos. Si me equivoco no pasa nada, me equivoco, ya. Yo te voy a corregir. Gracias, muchas gracias. ¿Qué es el inciso B? No sé, dice. Si queremos decir no sé, ¿qué decimos? Ayer hemos aprendido eso, ¿no ve? Ayer, anteayer. Si no sé, manaya chanichu. Hacha es gusto. Hacha ya hemos dicho, hace rato hemos aclarado. ¿Ya? Pues se refiere a la cualidad de una persona que es bueno, que es agradable. Pero si hablamos de un nivel de que una persona que es más agradable, una persona que es, ¿cómo te digo? Es pues más buenísimo, podemos decirlo de esa manera tal vez. Utilizamos también sumaj, que es excelente, ahí está. Que es una excelente persona, podemos utilizar sumaj runa. Milla también se refiere a algo asqueroso, dice, no, bueno, de alguna manera sí, dependiendo del contexto. Ay, Milla y caja. A ver, podemos decir, sí, claro, podemos utilizarlo. Ashnasha. Muy bien, muchas gracias Daniela por asistir a este live, por ver este live, porque una hora de nuestro tiempo, una hora del tiempo que nosotros dedicamos para poder aprender quechua mediante este quechua quiz, quechua con cuestionario, para poder aprender. Mejor aprender inglés, y no falta gente así, no, ¿para qué voy a aprender inglés? Digo, ¿para qué voy a aprender quechua si quechua no sirve? Inglés es mejor, hay que aprender inglés. No falta gente así. Pero gracias por tu comentario, amigo. Gracias por decirlo. A nadie le interesa, pero gracias. Cacha es runa. Persona guapa, también se refiere a lo estético, pero también se refiere a la cualidad de una persona. Aquí leemos todo tipo de comentarios igual. No pasa nada. ¿Para qué vas a aprender quechua? Gracias por los aportes, Jimmy. Muchas gracias. Ya estamos llegando al quintal de nuestro maíz. Recuerden que nuestro objetivo es de 150 maicitos para esta clase. Muchas gracias. Bien, entonces, pareja milla y runa, también nos referimos a la cualidad de una persona que es desagradable. ¿Está bien? No, nos referimos a una persona que es desagradable. Cuando decimos pareja milla y runa, desagradable, una persona que es desagradable. Pero a la vez, ¿qué también puede significar? What the fuck en inglés, dice. Sagra, también puede ser. Pero en este caso, estamos diciendo que solamente es desagradable, ¿no? Que estamos diciendo que es una persona malvada. Cuando decimos sagra, nos referimos específicamente a que una persona es malvado o malvada. ¿Ya? Cuando decimos millay, a una persona que es desagradable, pero a la vez, es que tiene que ver mucho también con el contexto, en cómo lo estamos aplicando. Cuando digo millay, también podemos decir una persona que por su forma estética, de que no es pues nada estético, ¿verdad? Ya se refieren a qué es.
¿Cómo se dice por favor? Hay una palabrita que, por ejemplo, cuando te digo, préstame pues, ¿eh? Mañariwa ya, imagina que ha hecho. Puedo decir así, de esa manera, para decir por favor, pero así por favor como tal no hay. Malvado, porque quisiera aprender. No, pues genial. También tenemos en YouTube mucho material para poder aprender, así que pueden ir a visitar. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, la dinámica. Primero, las personas que quieren aprender, vamos marcando el inciso correcto, decimos, es la respuesta A, es la respuesta B, es la respuesta C. Y para las personas que no están de acuerdo, como siempre, con nada, tenemos el inciso D, que es ninguno. Luego damos paso a los otros incisos para que puedan traducir personas que saben hablar quechua y puedan también enseñar a estas personas. Como tercer espacio, vamos a dar paso a las personas que reclaman, que dicen, no estoy de acuerdo con lo que dices, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enseñando eso? No es así, no sé, me imagino que se están revolcando ahí. Koriwaya es por favor, dame. Kowai o koriwai, ese sufijo ri que estás utilizando, Oscarín, ese sufijo ri que estás utilizando, eso es la manera de pedir por favor. Eso es un decorativo que tiene en quechua. Gracias, gracias, muchas gracias. Eso es el sufijo que es como pedirte con amabilidad. No hay de hecho un por favor en quechua. ¿Por qué no hay? Porque cuando utilizas ese sufijo ri, te lo estoy pidiendo con cariño, con amabilidad, con mucho, no sé, pues es con mucha amabilidad. Por eso es el sufijo ri donde se utiliza. Koriwaya, porque simplemente el verbo es kowai, dame. Seco, ¿no? Muy frío. Pero cuando queremos decir dame pues por favor, o dame por favor, koriwaya. ¿Está bien? También estamos aprendiendo ciertas cosas que son interesantes. Así es que, Oscarín, que tú has comentado eso, por eso ahí es en el ejemplo que tú has escrito, está ese sufijo. Entonces, ese sufijo ri es para eso. ¿Puedes escribir? Claro que sí. Ya, vamos a escribir decito más, ya. No creo que estén apurados, ¿no? Viernes. Nos quedaremos hasta medianoche, claro. ¿Quiénes quieren quedarse hasta medianoche? ¿Qué es Uyuuma? Dice. Que te responda alguien por ahí. Koriwai. Antes de que comente, ¿qué te pasa? Sigues escribiendo con la U. Ya te he dicho que no escribas, ya. Esto por si acaso se lee como O. ¿Ya? Porque no falta, a ver, ya voy a leer ya. ¿Quién dice? A ver. Más bien no, creo que se han ido, ¿no? Se han ido a dormir las personas que reclaman siempre. Acelerado, ya, muy bien. Entonces, esta es la manera de decir, dame por favor. Ahora, en Bolivia tenemos también, y también hay otras personas que dicen, darime pues, así. Venderime pues, casera. Esa ri lo que se utiliza es eso para poder pedir dulcemente, eso, por eso como un decorativo que tiene ese en quechua. ¿Cómo se dice te quiero? Munakuiki. ¿Ya? Ahora, en este caso, quéreme pues por favor. ¿Cómo podemos decir? Quéreme pues por favor, quéreme. Escribamos, a ver, vamos comentando. Tengamos un momento para poder también interactuar entre nosotros. Quiero saber qué dudas tienen, qué problemas tienen. Ya. Alguien dice, profe, ¿acaso no era kowai dame? Eso, exacto. Kowai es dame, así, dame, bien frío. No, es como si no tuvieras... Es que en quechua es eso. Cuando tú hablas en quechua es eso. Hablar expresivamente. Hablar con esa emoción, con ese pensamiento. Alguien por ahí ha dicho... Munarikue. Exacto. Muy bien. Munakuiki. Ahora, quereme... si sería así. Munawai. Quereme. Pero si te digo... Munarikuai... quereme, por favor, o ni siquiera estoy diciendo por favor, estoy diciendo amablemente, quereme.
¿Ya? Muy bien. Entonces, kowai es simplemente dame. Pero si es que pongo este sufijo ri, estoy diciendo, dame pues. Así, o no sé, es una... Por eso, tienen que entender esa parte cuando aprenden quechua. Que no es simplemente decir pues palabras, sino que también se refiere a que nosotros podamos comunicarnos expresivamente con sentimiento. Eso es la esencia que tiene quechua. Imagina, Kaichu, no seas así. ¿Es pentavocálico o trivocálico? Yo prefiero enseñar con el trivocálico, pero estoy muy de acuerdo con el pentavocálico, porque a mí me gustaría enseñar con el pentavocálico, pero lamentablemente por las normas que tenemos hay ciertas cosas que me salgo, pero hay ciertas cosas que mantengo del quechua normalizado como tal, porque sé que son unas trabas para la enseñanza, pero lamentablemente es así. No tienen esa consideración de poder tomar en cuenta y decir ya, muy bien, vamos a analizar qué tal está la aplicación de estas normas que tenemos hace añazos que se han hecho y hasta ahora no hacen absolutamente nada. Warmi Munani dice, Juana pasa, ¿qué pasa pues amigo? Sí, Warmi Mascacamui. Ri Warmi Mascacamui. Wow, ok. Anakis, muchas gracias. Recuerden que tenemos por ahí que juntar para esta clase una arroba de maíz y nadie está aportando. ¿Qué pasa pues amigos? Tenemos que aportar nuestro maíz para que haya motos, si no me voy a morir de hambre. Ya, la siguiente pregunta. Vamos atentos. Gracias, muchas gracias. Oh, muchas gracias, gracias de verdad. Muchísimas gracias. Ya estamos llegando. Oh, sí, ya hemos llegado. Oh, qué genial. Ahorita voy a cantar, ya tenía que cantar ya. Ahorita vamos a cantar. Enseguida viene. Y lo que quiero decir es... Ahora sí, vamos comentando cuál es la opción correcta. No los leo, vamos comentamos inciso A, inciso B, inciso C. Ay, soy como niña. Inciso A, inciso B, inciso C, ¿cuál será la opción correcta? Vamos comentando, mi gente. Somos casi 500 personas y solamente están comentando apenas unos 3, 4 por ahí. Vamos comentando cuál es la opción correcta. Algunos todavía lo están pensando, a ver qué dice allá. El inciso A dice, Pae Kayachachi. Inciso B, Ño Kayachachi Kani. Inciso C, Kan Yachachi Kanki. ¿Cuál será la correcta? Algunos por ahí están dudando todavía. Recuerden que ahora estamos viendo esto de aquí. Eso de ahí estamos viendo. Respuesta popular, inciso A. Inciso B, algunos dicen, estamos perdidos aquí, estamos comentando ABC. Ahora sí nos estamos complicando un poco. ¿Cuál es la opción correcta? Mientras yo voy pensando qué voy a cantar. Vamos comentando, vamos participando, porque aprender quechua es eso, es practicar, es poder practicar. Mientras yo voy aquí hablando igual, ustedes vayan pronunciando. ¿Cómo era? ¿Cómo decía? Pai kayachachi, ño kayachachi kani, kan yachachi kanki. ¿Cuál será la opción correcta? Lo que nosotros queremos traducir es, él es profesor. Eso, comentamos. Respuesta popular por 11, por 12. Seguimos, ahora sí nos hemos perdido, ¿no? Algunos siguen diciendo inciso C, inciso B. ¿Cuál será la opción correcta?
Enseguida vamos a cerrar. ¿Cómo es él? Él, decimos. Esperamos, esperamos. D, profe. Ah, cierto, la D. Ya, muy bien, vamos a anotar. Ahí está. También damos gustito a las personas que no están de acuerdo con nada. También damos gustito a esas personas. Ahí está la primera. ¿Quién es? A ver, ¿qué dice? López. El primer rebelde, ¿no? Que dice, no, ninguno es, yo no estoy de acuerdo, no sé qué estás hablando, aquí no me vas a venir a ver con eso. Y estoy seguro que tiene mucho que decir estas personas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a enseñar esas cosas? Capísimos para poder enseñar. Ah, es hijita, dice. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Pa'l piso, loco. Gracias, hijita. ¿Qué quiere decir Capum? ¿Qué tiene? La vida es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, no, aún nos falta. Gracias, la vida es. Gracias, gracias, aún nos falta nuestra meta. Yo estoy diciendo voy a cantar, pero aún nos falta. Ya casi estamos llegando, muchísimas gracias. La vida es bella. Gracias, gracias, gracias. La vida es bella, claro que sí. La vida es mucho mejor así bella. Es más bella así. Parece que es la C, dice. Parece. ¿Estás seguro? Victoria, muchísimas gracias. La vida es bella. Ahí te seguimos igual. A las 3 primeras personas seguimos ahí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por su aporte. Cheja, muti, si tú te churras kunaipa, mi kunaipa. Hemos llegado a nuestra meta, mi gente. Hemos llegado. Muy bien, ahora sí. Terminamos el cuestionario en 10, 9, 8. ¿Nadie más tiene que comentar? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y suenan los tambores y la respuesta correcta, señoras y señoras, es para las personas que han dicho que es B, que es C, o para las personas que han dicho que es C o D. Miren lo que voy a hacer. Entonces, la manera correcta para que yo pueda decir, él es profesor, es Payakayachachi. Ahora sí, damos paso a las personas que quieren enseñar. ¿De qué países? Ñojaja, Bolivia, Suyumanta, Cani, Canrima y Mantata, Kanki. ¿Qué será el inciso B? Ñokayachachi, Cani. ¿Qué será? Damos paso a las personas que saben quechua y que quieren enseñar. Vamos comentando. Las personas que saben quechua. ¿Qué quiere decir Ñokayachachi, Cani? O también puede ser no Kayachachi, Cani. Así también puede ser. Por el lado de Cochabamba es más así. ¿Y la B qué es? Damos espacio a las personas que saben quechua. Yo soy profesor. Muchas gracias. Cintia, José, Orlando, muchas gracias. Exacto, Victoria. Muy bien. Eres un excelente estudiante. Gracias, Victoria. Mana y Chanicho, dicen otros. Y vamos a poner eso también, ¿ya? Como una opción. A, B, C, D, E. Mana y Chanichu, no sé. Yo soy profesor, exacto. Muy bien, muchas gracias por su participación a las personas que saben quechua. Exacto. Ahora sí, señoras y señores, como último punto, como último espacio, damos paso a las personas que quieren reclamar, que quieren decir, ¿cómo te atreves? No, eso no es quechua, eso es aymara. Ayer me decían eso. ¿Cómo vas a enseñar aymara? Estás enseñando aymara. Me decían, no sé por qué, o sea... Aquí también se pueden desquitar, pueden empezar a, no sé, pues a comentar, no pasa nada. Vamos, ahora sí, comenten, ¿qué está mal? ¿Qué dudas tenemos? Las personas que quieren reclamar, adelante. La respuesta es la C, dice. ¿Por qué será la C? ¿Qué querrá decir la C? Las personas que somos quechohablantes, las personas que saben hablar quechua, ya tienen conocimiento de quechua, ¿qué es la respuesta C? ¿Cuál es la traducción? Huaynatunqui, alguien ha etiquetado a mi amigo Huaynatunqui. Él es mi amigo, él es de Perú. Yo soy de Bolivia. Huaynatunqui, ahí estás, si estás ahí, pronúnciate, amigo.
Tú eres profesor, exacto, muy bien. Kanya chachis Huaynatunki, Hampis y chachis Exacto, muy bien. Tú eres profesor, perfecto, muy bien. Ahí está, ves, ya le hemos hecho callar a esa persona que ha dicho, no es la C, ¿qué te pasa? Él es profesor, es la respuesta C, decía, ¿no? Entonces, la respuesta C es, Kanya chachis tú eres profesor, no él es profesor. ¿Está bien? Listo, ahora sí, creo que ya hemos aclarado. Daniela y mamantata piñakushanki, mamantata hinakawariwashanki, a ver. Kaspishiki kanki, kampis kaspishiki kanki. Ñoqapis kaspishiki, kampis kaspishiki. Tukuy kaspishikis kanchis. La respuesta A de sí, exacto, ya lo hemos resuelto. ¿Listo? Ya no tenemos más espacio. Ya hemos dado espacio a las personas que quieren aprender, a las personas que quieren enseñar. Así también hemos dado espacio a las personas que quieren tirar hate, digamos, ¿no? Por así decirlo. Esas personas que quieren hablar de todo, también damos espacio a ese tipo de personas. Seguramente han tenido un mal día y mucha no, pues se quieren desquitar aquí conmigo. No pasa nada, comenten, vamos. También pueden insultar en quechua, no pasa nada. TikTok no reconoce malas palabras en quechua. Pueden insultarme, adelante, vamos, digan lo que quieran. Al rato decían Kaspiziki, Hampis, Kaspiziki, Kanki. Nos vamos a insultar en en quechua. Tuyuwasa dice, Hampis tuyuwasa Kankiao, Kanka Panzasapa Kanki, ¿no ve? Eso, muy bien. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Aquí hacemos de todo, señoras y señores. Hacemos de todo. Nos divertimos, reímos, jugamos, pero lo más importante, pero sin embargo seguimos. También hemos cumplido nuestro objetivo. A ver, ¿qué podemos cantar? ¿Qué canción de quechua, en quechua conocen? ¿Conocen la canción de Chila Hatun Yananawi? Para las personas que están aquí conectadas, las hermosas señoritas. Yananawi miyay, miskisimi urpilay, maipita. Tukuyño kapahkanki, sapachisimas kaiki, y millita, yeah. ¿Dónde está? Hay una para poder decir ya o para poder reír, ¿no? Pero no está. Ahí está, ya se los he cantado. Muchísimas gracias por ayudarme a cumplir mi objetivo de las 150 mazorquitas. Pero si quieren donar más, claro, pues adelante, claro que sí. Recuerden que esto es un TikTok educativo. Esta noche aprendemos. Ojitos negros y anañawi. Perfecto, muy bien. ¿Cómo se dice amor en quechua? Amor como tal, muna, y podemos decir, o muna, ya podemos ponerlo así, pero te quiero, te amo. Esas palabras son de cuando tú quieres decir algo con sentimiento, con algo que tú realmente valoras hacia esa persona, porque no hay una traducción así literal de decir, muna kuikis, te quiero, te amo. Es ese que dices desde el fondo de tu corazón. Cuando dice a una persona, muna kuiki, es eso. El quechua, cuando hablamos en quechua, es eso, más que todo es expresivo. Esa es la esencia de quechua. Cuando les enseña, esa partecita como que falta todavía. No es entender todo literalmente. Maimanta kanki ñoqa sucre llaqtamanta Bolivia suymanta kani kankunari kanri mamitaita titay maimantata kanki. Ahora sí, ya, me están apurando ya. Pues, siguiente pregunta. Mi gente no tiene paciencia, no sé qué cosa tendrá que hacer pues en la noche. Claro, dormir, pero temprano. No, ya había sido las 11. El sufijo chi, profe, el sufijo chi es muy interesante igual. El sufijo chi para las personas que son tóxicas o tóxicos, el sufijo chi es para que nosotros podamos mandar mikuchi o puñuchi, no sé, cosas así. Entonces es también muy interesante el sufijo chi. En otras clases vamos a aprender sobre el sufijo chi. En esta clase estamos en otra. Nor, muchísimas gracias por ese corazoncito, de verdad, muchísimas gracias por las donaciones. Hemos cumplido nuestro objetivo hoy, ya se los he cantado. Pero si llegamos a los 200, y también iremos dando tap tap a la pantalla, como dicen por ahí, ¿no? Tap tap a la pantalla, pues, y a mí, ¿por qué no me dan tap tap a la pantalla? Ya pues. Takay Kuricha. Desde Cosco te saludamos, dice, hatun napaigo y cachu Cosco ya estamos. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué quechua es? Quechua de la variante boliviana, quechua sureña.
Y lo que quiero decir, señoras y señores, es... Ahora sí, mi gente, vamos comentando cuál es el inciso correcto. No los leo, dicen por ahí inciso A, inciso B, inciso C. Somos más de 300 personas, casi 400 personas. Comentamos ahora 400 personas. Vamos comentando, por más que no sea igual, comento. Vamos comentando. Momento de participación para poder participar. ¿Qué dice alguna persona que por ahí que están comentando no sé qué cosas? Siquizapa, dicen, ¿no ven? Exacto, claro, eso es lo único que ven primero. Respuesta popular por 13, por 15, por 16, por 17, por 18, por 19, por 20. ¿Cuál será la opción correcta? Todos estamos de acuerdo con el inciso A. ¿Quiénes dicen que es inciso B? ¿Quiénes dicen que es inciso A? La B dice. La B. Es lo primero que se están fijando, ¿no ve? ¿Qué será la B? Luego vamos a traducir, no se preocupen. También llega su momento de ustedes. Ahora es momento de participación de todas las personas. Las personas que saben, las personas que no saben, las personas que de repente están como que por ahí, ¿qué será este idioma? Me parece interesante. Vamos participando. Inciso C, dicen por ahí. También para las personas que de repente no están de acuerdo, dicen, no, ¿qué será eso? Las personas que dicen, no tienen que aprender quechua, tienen que aprender inglés. Para esas personas es el inciso D igual. Igual comenten, participen, sean parte de este live, de este momento educativo. Es ninguna, en mayúsculas de paso lo pone. Ya, muy bien, está bien, escriba, no pasa nada. Escriba, señor, señora. Escriba, comente cuál es el inciso correcto. Eso, muy bien. Es la D, dicen por ahí. La mayor... A ver, ¿cuántas personas están diciendo D? Ya, muy bien. Vamos comentando. Saludos, primo, dice por ahí. Mimi, saludos. Hatunapayo y Hachun Hampapis. Vamos comentando. ¿Cuál es el inciso correcto? Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Cuál será? Algunos se están riendo. ¿Por qué se estarán riendo? Se están riendo del inciso C. Perdón, del inciso B. Muchas gracias, Jimmy. Como siempre, tan colaborativo, Jimmy. Muchísimas gracias. Eso, vamos comentando. Inciso A, inciso C. Profe Runtunanawan dice. Imanakit Kunagri. Gracias, Victoria. Mamaikita Hampiwaini. Mamaikita Hinatani. Mamai Runtuinanawan Hispani. Leti, muchísimas gracias por ese regalo. Gracias por sus regalos. Tenemos una meta también de poder recolectar maíz. Porque nosotros también necesitamos comer, ¿verdad? Y recuerden que tenemos en nuestro perfil un link que nos va a llevar a un canal de WhatsApp, donde voy a estar pasando todo lo que estamos llevando ahora. Y donde lo van a poder responder en aproximadamente 1 minuto. Así es que vayan rápido, corran también a mi perfil y únanse al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Donde vamos a poder comentar también ahí. Vamos a reír, vamos a cantar, vamos a llorar de todo. Leti, gracias por ese maíz. Gracias, Pachi. Inciso A, la mayor cantidad de respuestas es el inciso A. Muy bien. Eso, muy bien. Vamos comentando. Siguen diciendo que es la D. Ya, también tienen la opción D. No pasa nada. Pueden comentar. Las personas que no están seguros, que dicen que no saben, también tenemos la opción E, que sería
Ashno Kanki, dicen por ahí. Claro, vamos, comenten lo que ustedes quieran. Recuerden que TikTok no lee los comentarios o no reconoce el idioma quechua. Pueden aprovechar para poder insultar, que sea también pues un momento para que ustedes se puedan desquitar. Seguramente han tenido un mal día, ¿verdad? Seguramente, no sé, pues les ha ido mal, no sé, pueden insultarme en quechua, no pasa nada. Vamos, sigan. Ñohap sin la llamada kuchishaikichi. También les voy a insultar en quechua. Hace rato me decían tablasiki, creo, ¿no ve? Igual, hankunapi es tablasik, hangich, tuyusik, hangich. Eso. Entonces, señoras y señores, terminamos el cuestionario en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y la respuesta, señoras y señores, es... ¿Cuál era? Me he olvidado. Ah, ya es la A. Es la respuesta A. Ahora sí, momento de las personas quechohablantes, momento de las personas que saben quechua. Comentamos cuál es el significado del inciso B. Inciso B, ¿cuál será? Ya, no, mejor no comentamos, no comentamos, porque tal vez nos puede banear, ¿no? Va a decir, no, que está en TikTok, va a decir, no, pues qué cosa están hablando aquí. En nuestra mente está, ¿qué es lo que significa eso, no ve? O sea que sí que ya saben qué es, ¿no ve? La parte, la retaguardia, pues, que es grande, ¿ya? Eres, no comenten, digo. Ya, está bien, ya, tranquilos, ya lo comenten. Pasamos a la siguiente pregunta. Chuchazapa, preguntamos. Chuchazapa, ¿qué es chuchazapa? ¿Qué es chuchazapa? Comentamos. Es que TikTok es pues como de la generación de cristal y va a decir, no, pues aquí en su clase de Wilfito, ¿qué estarán aprendiendo? Va a decir. Chuchazapa, ¿qué es? Que tiene mucho pelo. Muy bien, que tiene mucho pelo. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Recuerden que también nosotros estamos recolectando maicito para que podamos comer, porque también estamos comer, ¿no ves? Si no nos vamos a morir de hambre. Muchísimas gracias a las personas que han podido donar. Están en el primer puesto. Jimmy, La Vida es Bella y Victoria. Muchas gracias a las primeras 3 personas. Lo estoy siguiendo porque van a ser mis amigos también, pues claro, ¿no ven? Bien, vamos. Sigamos. ¿O esto hemos hecho? No hemos hecho todavía. Muy bien, ahora sí. Sigamos. Enseguida le salen las opciones. Y lo que quiero decir es... No me ha alcanzado el espacio, así es que lo que queremos traducir es soy una persona querida. Vamos comentando cuál es la opción correcta. ¿Cuál es la opción correcta? Vamos comentando cuál es la opción correcta para decir, ¿cómo digo en quechua soy una persona querida? Comentamos, mi gente, somos aproximadamente más de 400 personas. Vamos comentando. Somos más de 400 personas, o sea que tiene que haber más de 400 respuestas. ¿Cuál es la opción correcta? Inciso B, inciso C, inciso E, dicen algunos. Mana y achanicho, dicen otras personas. Comentamos, no tengan miedo. ¿Cani es yo o soy? Vamos a responder esa pregunta. ¿Cani es yo
o soy? Me recuerdo esa pregunta. Profe, me salgo, dice. Ripuchu, ya charicullaba, manacho. Aprende nomás, pues. Inciso B, dicen algunas personas. Inciso C. Inciso C, dicen otras personas. Cani es soy. Exacto, muy bien. Respondemos. ¿Cuál es la opción correcta? Participamos, porque las clases tienen que ser así, tienen que ser participativos. No tiene que ser solamente estar ahí quietos y escuchando al profesor y luego dormirse, ¿no ven? Tiene que ser participativo, participamos todos. Compartimos conocimientos en este live. No solamente soy yo la persona que enseña, sino que también ustedes enseñan con el conocimiento que ustedes tienen. Ponen en práctica, porque si no ponen en práctica, pues se van a olvidar. Y este tiempo es para poder aprovechar eso, para que ustedes puedan practicar. Inciso B, dicen que es inciso B. ¿Cuál será la correcta? Damos aproximadamente 30 segundos más. La B, profe, Calaruntu, dice. Ahorita vamos a también escribir bien, porque no es Calaruntu. Hemos escrito mal, pero la intención ya se entiende. No te preocupes. ¿Te he entendido? Campis Calaruntu Kanki. Profe, buenas noches. Ahora yo, Valero. Y Mainaya. Alinchis y Cachuncampapis. Eso, vamos comentando. Terminamos la respuesta. Terminamos el momento de participación en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y señoras y señores, la respuesta correcta es... Obvio que es la B, dice. Muchas gracias, Victoria. Yachanki. La respuesta B. Munas Karunakani. Yo soy una persona querida o soy una persona amada. Momento de pasar espacio para las personas que saben quechua y que quieren compartir sus conocimientos. Aquí es cuando ustedes aprovechan y también enseñan. ¿Qué es lo que quiero decir con el inciso A? Vamos comentando cuál es la traducción del inciso A. ¿Cuál es la traducción del inciso A? Así para que la gente no diga, no, este nomás está enseñando, tal vez no está enseñando mal, sino que también ustedes compartan los conocimientos que tienen. Me despido muy agradecido con su persona, dice Allintuta. Sí, de unos minutos ya nos retiramos. Es más, creo que ya nos retiramos. Pero tenemos todavía preguntas, por si acaso. Soy una persona odiada. La respuesta A. Chignis Harunakani. Muy bien, perfecto. ¿Quién ha comentado? Mari, muchísimas gracias. Yo soy una persona odiada. Exacto. Eso es lo que significa. La respuesta es la respuesta de la primera, del inciso A. Yo soy una persona odiada. Muy bien, perfecto. Pasamos al inciso C. Inciso C, ¿qué quiere decir? Kani no es eres. Perdón, Kanki. Chinis Haruna Kanki. Perfecto, muchísimas gracias por la observación. ¿Ves? Ya me han hecho una observación. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por tu observación. ¿Quién lo ha hecho? Fernando Néstor, gracias. Y es que yo tampoco me he dado cuenta. Entonces, Chinis Haruna Kanki es pues eres. ¿Ya? Entonces, a eso me refiere. No estoy hablando de inclusivo por si acaso. Es que no solamente soy yo la persona que enseña, sino que también ustedes. En cierto punto me puedo estar equivocando. Y ustedes también me van a corregir ahí, me van a observar. Entonces, esta clase es de todos. ¿Está bien? Quechua Wainatunki. Está mi amigo. Imenaya, Guauhei, Waleyachu. Pasamos al inciso C. ¿Cuál es la respuesta del inciso C? Yakis Harunakani. Pero esta partecita de Kani. Ayiyami Waukayai Nishan. Ñatu Kuchanchiña. Estoy triste. Yakis Harunakani. Yo soy una persona triste. ¿Está bien?
Muy bien, mi gente, muchísimas gracias por su participación. Hasta aquí hemos podido llegar, hasta aquí hemos podido aprender. ¿Por qué aprender quechua tiene que ser pues así, ¿no? Tiene que ser divertido, tiene que ser jugando, tiene que ser riendo, tiene que ser pues hasta incluso insultando? Hay personas que se han conectado solamente para poder decir malas palabras, ¿cierto? Pueden aprovechar, porque recordemos que TikTok no reconoce malas palabras y por lo tanto pues podemos aprovechar para poder hacer eso también. A las 400, casi 500 personas que están conectadas, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos podido llegar. Batería tampoco tenemos, así es que muchas gracias. Recuerden que tenemos un link en mi perfil para poder ingresar al grupo de WhatsApp, al canal de WhatsApp, donde les voy a pasar las preguntas que hemos hecho hasta el momento y donde lo van a poder resolver en solamente unos 2 o 3 minutos. ¿Está bien? Y recuerden también visitar en mi canal de YouTube, donde tenemos mucho material para poder aprender, con canciones, con este tipo de cuestionarios, quechua quiz. ¿Está bien? Muchas gracias por haberse conectado y hasta una siguiente oportunidad. Bye. Voy a estar comentando, voy a estar dando noticias mediante el canal.